amigos, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de 10 ejercicios para principiantes de digitación en guitarra. En el video de hoy vamos a hacer el ejercicio que yo llamo la escalera. Bien, el ejercicio consiste en digitar en dedos consecutivos y en cuerdas consecutivas. Primero vamos a trabajar los dedos 1 y 2, luego 2 y 3 y finalmente 3 y 4. El ejercicio empieza de la siguiente manera. Dedo 1 en cuerda 6, traste 1. Dedo 2 en cuerda 6, traste 2. Luego bajamos con el dedo 1 a la cuerda 5 en el traste 1 y repetimos con el dedo 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la cuerda 1. Una vez que llegamos con el dedo 2 al traste 2 de la cuerda 1, subimos con el dedo 1 a la cuerda 2. Es decir, siempre lidera el dedo 1, tanto al descender como en este momento al ascender. Una vez que llegamos nuevamente hasta arriba, hasta el traste 2 de la cuerda 6 con el dedo 2, repetimos lo mismo con los dedos 2 y 3. En los trastes 2 y 3 también. De esta manera. Por último, lo haríamos con los dedos 3 y 4 en los trastes 3 y 4 también. Esta es la combinación más difícil. Bien, una vez que hicimos esto, ahora vamos a invertir el orden de dedo líder, es decir, el que baja y sube. En el ejemplo anterior, el que hacía este trabajo era siempre el dedo que estaba más hacia el clavijero de la guitarra. Ahora vamos a hacer con el dedo que está más hacia el puente. Es decir, entre los dedos 1 y 2 lo vamos a hacer con el dedo 2. De la siguiente manera. Digitamos en cuerda 6 con el dedo 1 en traste 1, pero ahora bajamos directamente con el dedo 2. Luego dedo 1, cuerda 5, traste 1 y seguimos bajando. Una vez que llegamos acá, ahora subimos pero con el dedo 2. Y ahora repetimos lo mismo con los dedos 2 y 3. Y así, ahora con los dedos 3 y 4. Y ahí estaría, digamos, todo el ejercicio. Lo voy a hacer completo para que quede claro. Primero, hacemos de la siguiente manera. Pasamos a la otra forma del ejercicio. Donde el dedo que lidera es el más cercano al puente. Y eso sería todo el ejercicio. Bien amigos, como habrán observado, este también es un ejercicio fácil para principiantes, pero está bueno para trabajar la independencia de los dedos. Especialmente en los dedos 3 y 4 van a notar una mayor dificultad. La idea, nuevamente, es hacerlo a un ritmo lento primero y luego ir aumentando conforme nos vayamos sintiendo más cómodos. Algo muy importante que hay que destacar es que sería de crucial importancia practicar este ejercicio con un metrónomo constante, no como les expliqué ahora, que fue simplemente para ir mostrándoles las digitaciones y demás, sino
con un metrónomo a un ritmo, a un tempo constante. No importa que sea lento al principio, pero sí es importante que sea parejo. Esto va tanto para este ejercicio como para los 10 de esta serie de videos. Bien amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle un like, suscríbanse y háganle clic a la campanita, así YouTube nos notifica cuando suba el siguiente video de esta serie de 10 videos. Sin nada más que agregar, yo soy Rashid Abdala y nos vemos en la próxima. Chao.